Bueno, buenas tardes, salve. Vamos a empezar entonces este seminario de 4 clases sobre el concepto de cine. En esta que es la tercera edición. La tercera edición corregida y aumentada. Así que vamos a ir explicando, desarrollando los ítems o conceptos fundamentales que forman a su vez el concepto de cine. El concepto de cine es una teoría estética. Que intenta, esperemos haberlo logrado, desde su primera edición en 2005, abarcar los 4 puntos o 4 estamentos fundamentales o básicos o centrales de una teoría. O sea, su origen histórico, su genealogía, eh, que incluye el porqué. La parte, digamos, estructural, formal, la tecné, así como su significado, su relación con lo simbólico, que es la poiesis. Y cuarta, una visión política, que no necesariamente es la genealógica. Básicamente esos son los 4 ítems, son los 4 ejes o andariveles por los cuales se desarrolla una teoría. ¿No? Por eso la consideramos una teoría completa, porque no se diferencia, o sea, no pone el subrayado en ninguno de los puntos. Como generalmente pasa, o sea, toda teoría, todo concepto es un concepto polémico. Se sepa o no, es un concepto polémico. ¿Qué quiere decir? Que se opone necesariamente a otro concepto, existente o no. Puede ser que ese concepto ya exista, ha sido formulado, como que no. Cuando se piensa un concepto que incluye su definición, que siempre es polémico, este incluye su posible concepto opuesto. Bueno, otra cosa fundamental es que, como decimos ahí en las citas que hacemos de los epígrafes, las citas que hacemos del diario de Kierkegaard y del libro del reloj de arena de Junger, o sea, toda teoría, es como su fatalidad, es tardía. Es como dice Hegel al comienzo de la fenomenología del espíritu, libro de 1806, que en el prólogo dice, el búho de Minerva alza su vuelo hacia el atardecer. Minerva, Palas Atenea, es la diosa de la sabiduría para los griegos, y su emblema era un búho, una lechuza. ¿Por qué? Ahí tenemos un símbolo. Porque es un animal, un ave, que puede ver de noche. Y eso es la sabiduría, poder ver dentro de la oscuridad. Pero ese símbolo, ese emblema de la sabiduría y de Palas Atenea o de Minerva, alza su vuelo, esto es, empieza a filosofar, a entender, a volverse concepto hacia el atardecer. Esto es cuando esa forma de la cual piensa, histórica, política, estética, está ya en su otoño, o sea, está ya culminando. Y así que no podría haber una teoría de la pintura, por ejemplo, en el Renacimiento, porque allí la teoría y la práctica era exactamente lo mismo, como una teoría de la ópera en la Italia del siglo XIX. Así que es esto. De ahí nuestra definición que el cine ha llegado a su fin. No que ha terminado solamente, sino que sobre todo ha llegado a su meta, su finalidad. Logró todo lo que se proponía, lo cual no excluye que pueda haber todavía, si bien en escaso número, cosa que el cine en los estrenos de los últimos años lo prueba perfectamente, sí puede haber films
comprendidos dentro de lo que llamamos el concepto de cine, pero ya el cine ha llegado a su fin. ¿Qué quiere decir? Se propuso todo lo que conquistó, llegó a la meta, logró todo aquello que se había propuesto. Y es ese momento en el cual puede pensarse, filosofarse, teorizarse sobre algo, cuando ya ha llegado a su fin. El pensar que no ha llegado a su fin y esperar para pensar continuamente que vengan nuevas y nuevas películas, así como nuevas poesías y poesías o nuevos regímenes políticos o cosas históricas, es vivir fuera de la realidad, es vivir una utopía, ¿no? Y es peligroso, es, digamos, peligroso porque está fuera del pensamiento, ¿no? Es como esperar continuamente algo que ya ha llegado, no solo que ha llegado, se ha instalado y ha logrado todos sus objetivos. Bien. El primero de nuestros postulados, de nuestros conceptos fundamentales del concepto del cine, es que el cine, el concepto del cine, en las definiciones teóricas, la primera, es un ajuste de cuentas con el Renacimiento y el Romanticismo. Así que esa es la primera definición polémica. El cine, el concepto de cine es un ajuste de cuentas con el Renacimiento y el Romanticismo. Cuando decimos ajuste de cuentas, no quiere decir tirar todo por la borda, sino que toma conciencia, después llegaremos a la autoconciencia, de qué cosas va a continuar de esto con lo cual se ajustan las cuentas, o sea, qué va a continuar dentro del cine, dentro del concepto de cine, de tanto del Renacimiento como del Romanticismo, de aquello que va a desdeñar, poner a un costado o poner en crisis. En cuanto al Renacimiento, el concepto de cine, cuando decimos Renacimiento básicamente nos referimos al Renacimiento italiano, así como el Romanticismo básicamente es un fenómeno alemán. Luego hubo fenómenos concomitantes, reflejos, renacentistas en los otros países europeos y así como en el romanticismo fuera de Alemania. Bien. El ajuste de cuentas del cine, del concepto de cine con respecto al Renacimiento es que pule, polemiza con cierta tendencia naciente de la autonomía de la esfera estética. ¿Qué es la autonomía de la esfera estética? Ya que el cine, precisamente, el concepto de cine, ¿no?, retomará la idea de heteronomía del arte. Autonomía, de autos nomos, autos por sí mismo, y hay que un autos móviles, se mueve por sí mismo. No es exactamente así, pero bueno. Autos nomos, su ley, su razón de ser, ¿sí?, es en sí misma. Entonces, ¿qué es la autonomía de la esfera estética? Es donde lo estético, ¿sí?, se juzga, su razón de ser es en sí misma. Esto es, su razón de ser, su ley, su importancia, está en sí misma. Básicamente en la belleza o la técnica. En cambio, su opuesto, y a lo cual el cine, el concepto de cine regresa, es lo heterónomo. Hetero es lo diferente a. ¿Sí? ¿Qué quiere decir entonces lo heterónomo? Que su nomos, su razón de ser, su para qué, está fuera de eso. Está más allá de eso. No es en sí mismo. Obviamente lo heterónomo, fuera de eso, antes del Renacimiento y durante el Renacimiento, y volverá con el Barroco, es lo trascendente, lo sagrado, lo religioso, lo sagrado en general. El Renacimiento italiano, que básicamente se desarrolla en 2 o 3 ciudades, Venecia, Florencia y la Roma papal, se ha exagerado un poquito sobre la autonomía de la esfera estética, sobre todo por ciertas tonterías debidas a algunos, en fin,
pensadores alemanes como Nietzsche y su maestro, el suizo Jacob Burckhardt, con la idea de que en realidad el Renacimiento era el culto a la belleza, la vuelta al paganismo, y en realidad los valores religiosos eran puestos totalmente al costado. No, eso es una tontería. Pero sí, sí, debemos estar de acuerdo, aceptar, ¿no?, que con el Renacimiento, ¿no?, comienza, aparece, surge, ¿no?, cierta autonomía. Esto es cierto gusto por la belleza en sí misma. Cierto gusto por la belleza en sí misma. Hay un ejemplo canónico, al menos canónico para nosotros, que siempre damos, que es la escultura, el grupo escultórico de Miguel Ángel, conocido como la Pietà Vaticana, ¿no? Decimos la Pietà Vaticana porque Miguel Ángel hizo varias grupos escultóricos llamados la Pietà. La Pietà es la más conocida, creemos, la que está en el Vaticano, luego está la Pietà Rondanini y otra que ahora no recuerdo, que dejó inconclusa al final de su afortunadamente larga vida. Bueno, esta Pietà es de 1499, es conocida por todos, o sea que no vamos a buscar acá una reproducción que pueden buscar ustedes más rápida y técnicamente perfecto que quien les habla. Bueno, en esa Pietà, entonces, la piedad de la Virgen por su Hijo, por Jesucristo muerto, ahí podemos ver ya, adelantarnos un poco el eje vertical y el eje horizontal. Aparece, primero cuenta la leyenda, de que hasta ese momento, 1499, era raro o escasísimo que los artistas, los autores, firmaran sus obras. ¿Por qué? Porque la autoría era y no era de ellos. En cambio, en 1499, cuenta la leyenda, los cronistas contemporáneos, Miguel Ángel es muy joven, todavía tiene 24, 25 años, eso es un genio, desde luego, para frustrarse un poco, si a los 24 años hizo eso, pero bueno, entonces, al parecer, cuando se muestra por primera vez, que obviamente no fue una vernissage, una inauguración, sino fue una misa, entonces Miguel Ángel se oculta detrás de algunas columnas del Vaticano, y algunos espectadores comentan que ya Miguel Ángel, si bien joven, tenía su fama, empiezan a discutir esto será de Miguel Ángel, de Michelangelo, mejor dicho, sí o no, yo qué sé qué. Bueno, entonces, cuando se termina la misa y cuando se cierra la iglesia y el público se va, público que por otro lado no era público, era público y asistía a la misa. Es de alguna manera y de muchas maneras como el teatro griego, la tragedia griega. Iban a una representación dramática, ¿sí?, ¿no?, sobre Edipo, Antígona, pero asistían a un culto religioso, ¿no?, de consumo, ¿no?, paralelamente, que era referido al dios Dionisos, ¿no? Así que esa es una continuidad entre el mundo griego, precristiano o pagano, término que a mí no me gusta demasiado, y el mundo católico, renacentista, sobre todo italiano. Bueno, entonces Miguel Ángel ahí está en un arranque de ego, toma el cincel y el martillo, y aquí en la banda, que tiene la Virgen atravesada, pone Michelangelo fiorentino, o sea, Miguel Ángel nacido en Florencia, faciestit. Lo hizo. Miguel Ángel, el florentino, lo hizo, cosa que todavía se ve en latín. Ahí, ¿no?, ejemplarmente, podemos ver, corroborar, que ahí aparece un atisbo, y más que un atisbo, de la autonomía de la esfera estética. Esto está bien. No es que a Miguel Ángel no le interesaba un cuerno, no, dice, no, bueno, ¿quién está ahí? Es Cristo, la Virgen. No, en realidad es pura belleza. No, para nada. Solamente hay que leer su testamento para darse cuenta que era un hombre de fe. Pero, ¿sí?, yo creo en esto, ¿no?
creo en el descendimiento de la cruz, en Jesucristo, pero lo hice yo. Contra eso, contra esa concepción, porque luego el Renacimiento o la mentalidad renacentista tendrá hasta el día de hoy, bueno, ahora es, ¿no? Tendrá una continuidad, hay como una pugna a partir de ese momento, digamos de 1490, 1520, para situarnos, una pugna que todavía puede arrastrarse hasta el día de hoy entre la autonomía de la esfera estética, que ahora es hago cualquier cosa, ¿no? Autos, elijo lo que quiero, hago lo que se me da la gana, y la heteronomía, que es un arte, de los pocos que quedan, no es solo el cine que ha llegado a su fin, desde luego, que busca, por ejemplo, la poesía, un film, una novela, ¿no? Que busca su nomo, su para qué estoy escribiendo, para qué estoy haciendo esta poesía. No por el gusto mero, subjetivo, privado, egoísta, de la forma para satisfacer mi yo, mi ego, sino un elemento heterónomo, ¿no? Que generalmente, no solo generalmente, fatalmente tiene que ver con lo sagrado, con lo trascendente. No necesariamente con lo religioso, sino con lo trascendente, con lo sagrado, hay algo más. ¿Sí? O sea, no es algo exclusivamente, una apetencia exclusivamente horizontal, ¿no? Sino que hay una verticalidad, hay también un sentido, un trance existencial. El cine, el concepto de cine, desde su creador, porque con el concepto del cine tenemos una ventaja que muchas veces, como tantas ventajas, ¿no? Como los regalos del cielo, como una suerte de maná, no aprovechamos. En el caso del cine, el concepto de cine, sabemos puntualmente quién lo crea, que es Griffith, David Ward Griffith, hacia 1908-1909, como veremos, no sé si en esta clase o en la siguiente, sino que, a su vez, cada vez que vemos estos primeros films de Griffith, como La Villa Solitaria, o Un Rincón en el Campo, o El Trigo Florecido, de Cornelius Huet, podemos, cada vez que lo vemos, y ahora en copias buenísimas, a disposición de todos, ver cómo, volver al punto de partida, cómo hacía eso, cómo iba pensando Griffith, cosa que, por ejemplo, lamentablemente, salvo en nuestros sueños, en nuestras fantasías, tal vez en el paraíso, ¿no? Podemos ser contemporáneos del larguísimo días o semanas o meses con el cual Miguel Ángel, por ejemplo, esculpió, sacó, ¿no? Destrajo de un trozo de mármol de Carrara esta figura. Y tampoco podemos asistir a cómo Dante iba, ¿no? Escribiendo y pensando los versos, los endecasílabos, los versos de 11 sílabas de la Divina Comedia. Y así sucesivamente. Más aún, no lo podemos tener hoy en día. Hoy no podemos tampoco asistir en simultáneo, de consumo, paralelamente, al acto de escritura sea de poesía o de prosa. En cambio, con Griffith sí, podemos asistir a eso, ¿no? Podemos ver cómo pensaba y lo ponía en escena. Bueno, desde ese comienzo del propio Griffith, digo, porque ahí podemos fecharlo, ¿no? Fecharlo y personalizarlo perfectamente todavía hasta el día de hoy. Podemos trasladarnos a ese momento, trasladado a ese momento, pero no solamente en sentido histórico, sino eso que se llama actualización, porque el cine tiene mucho que ver con la actualización, con una suerte de actualismo. Ya desde Griffith, entonces, ya de estos primeros films, desde La Villa Solitaria, Un Rincón en el Campo, Un Rincón Florecido, El Rincón de Trigo, la heteronomía de la esfera estética. Entonces ya en estos films, Griffith, y luego seguirán John Ford y Hitchcock y todo lo demás, no está en sí mismo. Ya, no está en sí mismo. Entonces hacemos la pregunta, ¿por qué nos gusta el cine? Esto es para lucirnos, ¿no? Sino además tiene otro fin.
algo heterónomo, fuera de eso, que generalmente tiene que ver con lo religioso, con lo sagrado. Entonces esto es tanto sostenido por grandes artistas, sean religiosos, como Alfred Hitchcock o John Ford, o agnósticos, como Howard Hawks o Otto Preminger. Pero sí está lo sagrado, lo trascendente, hay otra cosa, lo trágico, no es algo meramente histórico. Así que esta pugna, ¿no? Es un ajuste de cuentas, este es el ajuste de cuentas del concepto de cine con el Renacimiento. Ahora bien, con el Renacimiento, una cosa a aclarar también, ¿no? Espero que nos alcance las 8 clases. A propósito, pueden escribirme directamente a mí, a nuestro correo, no a José Luis de Lorenzo, como veníamos haciendo, directamente a mí para no cargarlo de trabajo, a José Luis, que ya bastante hace por la difusión de mi obra, es angel.fareta@gmail.com, todo con minúscula y sin acento. angel.fareta@gmail.com. Para lo que queda ahí, lo que me quieran preguntarse, lo que expliqué mal o no se entendió, o yo no me supe explicar, o algo extra, en fin, lo que fuere. Con el Renacimiento también, ¿no? Quiero decir, Renacimiento que no es una palabra que se usaba en el Renacimiento, ¿no? Ya que el concepto de Renacimiento aparece recién en 1820, ¿no? Y en sentido polémico, en sentido incluso hasta peyorativo. Esto es que el Renacimiento era la salida de la supuesta oscuridad de la Edad Media, ¿no? Dos catedrales pueden ver y se dar cuenta que si había oscuridad allí, en fin. Bueno, es un concepto político, está polémico. Y el Renacimiento, sí, vamos a seguirlo llamando así, ya que romanticismo también va a ser un concepto puesto no por los románticos, sino puesto críticamente desde afuera, también barroco, es, sí, un producto, un resultado, digamos, depende de el redescubrimiento del idioma griego, del idioma y de la cultura griega. Durante 1000 años, desde la caída de Roma, del Imperio Romano de Occidente, esto es el 453 de nuestra era, tomada por los bárbaros y caído en la barbarie, se pierde contacto con la otra parte del Imperio Romano, el Romano de Oriente. Esto es el imperio luego llamado bizantino, la actual Turquía. Y ahí se pierde el idioma griego, no solo, ¿no? O sea, durante 1000 años, hasta 1450, 53, Occidente, incluida Italia, ignora el griego. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, con toda la suma teológica, ignoraba el griego. Pero a la caída de Bizancio en 1453, 4 o 5 monjes escapan de la degollatina de los turcos, no es que escapan porque, no sé, para cambiar de clima, sino para no ser destripados y también para conservar lo que pudieron de esos manuscritos de textos griegos. No papiros, sino vitela, o sea, no eran de papel, no está escrito, sino vitela. Esto es todavía hoy, vitela es ternera, es el cuero de la ternera. Ahí estaban en rollos, desde luego, bueno, casi toda la obra de Platón y lamentablemente muy poco de la tragedia griega. Bueno, se refugian entonces en estas repúblicas aristocráticas como Venecia y sobre todo Florencia, y estos 2 o 3 vuelven a enseñar, ¿no? Algunos, al primero Marsilio Ficino, que era como una suerte de secretario ministro de Cultura de Lorenzo el Magnífico, Lorenzo de Medici, y de la noche a la mañana, Occidente, primero Florencia, Venecia, primero Marsilio Ficino, vuelven a conocer el griego, conocer fuentes, ¿sí? No solo filosóficas, sino de mitos. Porque estos monjes no pudieron llevarse ningún tipo de, obviamente, ¿no? Ningún tipo de escultura. No se pudieron llevar la Venus de Milo, por ejemplo, que se descubrirá muchísimo después.
ni tampoco ninguna pintura, que tampoco había pinturas, sino que las pinturas eran murales, pero tampoco una ánfora. O sea, no pudieron llevarse ninguna imagen, sino textos. Y ahí empiezan a leer, bueno, la biblioteca de Apolodoro, en fin, toda una serie de recopilaciones de mitos o de mitologemas, historia y leyenda. Allí, paralelamente, o sea, por estos años, vamos a fecharlo, bien, 1482, 1485, ya con un idioma griego bastante asentado, un pintor extraordinario, ¿no? Sandro Botticelli, además, simultáneamente, de pintar y seguir pintando temas religiosos, católicos, ¿sí? Temas de Navidad, nacimientos, resurrecciones, crucifixiones, la vida de este santo. Bueno, concibe este cuadro que vamos a ver ahora acá, con el apoyo técnico de mi amigo Antonio Lenz, concibe entonces hacia 1482-85 este cuadro llamado El nacimiento de Venus. Así que Antonio, si nos podés poner, recordar, poner en imagen el nacimiento de Venus, vamos a estar agradecidos para ver ciertas cosas. Pero con el nacimiento de Venus nace el problema que el cine arrastrará todavía hasta el día de hoy, de la alegoría. Esto es, hasta ese momento, a ver, ahí está, ahí lo ven. Bueno, hasta ese momento, este cuadro, hasta ese momento, digamos, el público, ¿no? El público italiano, ¿no? El público florentino y los europeos que iban ahí, veían cuadros que vamos a ver después, como La resurrección de Cristo de Piero de la Francesca, un contemporáneo Botticelli. Entonces, la primera historia y la segunda historia, esto es, pasar de la primera historia a la segunda historia, reconocer qué estaba pasando, che, ¿quién es este tipo que sale de un sepulcro con heridas al costado, en las manos, hay unos soldados durmiendo? Es la resurrección de Cristo en el Santo Sepulcro, primera y segunda historia. En cambio, ven esto, no exactamente sabemos si es la primera pintura, pero sí es una de las primeras, entonces este mismo primer espectador italiano y luego europeo hasta el día de hoy, dice, che, pero ¿esto qué es? Bueno, es una mujer bellísima, delgada, desnuda, que se cubre con el pelo largo, está arriba, ¿cómo es? Sostenida sobre una concha marina. Sí, pero ¿y esos dos señores volando, o ese señor y esa señora acá a la izquierda del cuadro, que vienen volando con unas alas y se están soplando? ¿Qué es? No sé. Y esta señora acá a la derecha, también de cabello rojo, pelirrojo, colorado, que la va a cubrir, ¿no? La alcanza con una especie de manto. ¿Quién es? No sé. Hasta que alguien, ¿no? Que estaba leyendo en griego estas traducciones ya en latín y en italiano de tratados de mitología, como la biblioteca de Apolodoro, se acerca a este matrimonio florentino y dice, no, es el nacimiento de Venus. Y sí, pero ¿qué quiere decir esto? Bueno, porque Venus nace de la espuma del mar, porque Saturno le corta los testículos, estos griegos, a su padre Urano, tiene una eyaculación, y de la espuma de la esperma, caída en el mar Egeo, nace Venus, que luego se forma, ese esperma, una concha. Por cierto, de ahí viene ¿cómo podemos decir? La palabra obscena de concha para la vulva femenina. Así que, nota al pie. Aún en lo obsceno, en lo verde, vamos a decir, lo más bajo, todavía sobrevive, si bien en un sentido degradado en el sentido de los últimos escalones de significación, lo mítico. Bueno, sigamos. Che, y esta gente que está volando, bueno, uno acá, el señor con alas, es Céfiro, es el viento, y la señora esta es Floris. ¿Quién es Floris? Y es la diosa de la naturaleza.
Esto es que el nacimiento de Venus es empujada, es soplada, ¿no? Es alentada, de aliento, por este céfiro, por el viento, ¿no? Y por la naturaleza. Y la señora esta que le está cubriendo, que es alguien que está preocupada por algún desnudo, no, no, esa es precisamente una de las diosas de las horas o la primavera, que vieron que luego, casi simultáneamente, Botticelli hará una variante, otro capítulo, que es el nacimiento de la primavera, una variante de esto. ¿Y esta quién es entonces? Esta es la primavera que cubre, le da un manto, ¿sí? Es una estación, un cambio de horas, está desnudo, como se nace. Bueno, che, pero esto no está en el cuadro. ¿Cómo no? No, no, bueno, eso claro, no está. Alegóricamente, esto es alegorein, de otra manera, pero esta manera yo no la conozco, dice el señor o la señora Rossi Rocatagliata, le dice a este hombre que ya, o mujer, que ya ha leído, traducido por Marsilio Ficino u otros autores del Círculo de los Medici, estos tratados recién descubiertos de mito o de mitología. Entonces ahí aparece el problema de la alegoría. Una división una separación entre la primera historia, ¿sí?, que no se sabe cuál es, y la segunda, esto es su significado, no está contenido allí, sino que está contenido fuera, ¿sí?, con un saber diferente que hay que buscarlo en otro lugar. Desde luego, cuando se asistía, por ejemplo, acá nos va a ayudar de nuevo Antonio, a un cuadro paralelo, unos pocos años antes de Piero de la Francesca, por favor, Antonio, o sea, en la resurrección de Cristo, de Piero de la Francesca, que es un cuadro de 1465, que ahora vamos a ver, o sea, paralelamente a esto, esta misma gente, en Italia, bueno, y luego en el mundo europeo, veían esto. Y acá, primera historia, sí, es Cristo resucitando, los soldados romanos que fueron a cuidarlo, se quedan dormidos. ¿Se entiende lo que pasa? Sí. Y de ahí se desprendía, si se quería, simbólicamente la segunda historia. ¿Sí? La cruz triunfante, ven el eje vertical, el eje vertical, el asta de la bandera, ¿sí? En cambio, ven, el señor el soldado, el tercer soldado, el que está dormido, los cuatro dormidos, perdóneme, el que tiene la capa roja, ven que tiene ahí una lanza, también vertical, pero que está puesta en sentido oblicuo. ¿Sí? ¿Está? Bueno. A la izquierda del cuadro, está a la izquierda del cuadro, el paisaje detrás es estéril y el de la derecha es un tanto fértil. Esto es, Cristo al renacer maneja las estaciones. Pero el primer historia, ¿qué le sangra acá al costado? Es la sangre del centurión que le da un golpe de gracia a Cristo, ¿está claro? Entonces, paralelamente en estos años, producto del descubrimiento del griego y al redescubrir el idioma griego de los mitos griegos, como no había, porque estos pobres monjes antes de ser destripados huyeron sin llevarse esculturas, imágenes gráficas. Entonces, Botticelli y tantos otros pintores hacen pinturas como el nacimiento de Venus, paralelamente a ciertamente no se puede dejar de añadir, ¿no?, que tal vez como están las cosas culturalmente en Occidente, o lo que queda de Occidente, dentro de poco, mucha gente, aunque no sea religioso o católico, va a decir, este tipo con barba, ¿quién es? Pero ese ya es otro problema más contemporáneo. Ese es un problema ya de ignorancia. Pero durante siglos esto estaba dividido. Y el cine se apoya en este ajuste de cuentas con el Renacimiento en la vertiente de Piero de la Francesca. Una primera historia transparente que conoce todo el mundo,
y una segunda simbólica, ¿sí?, que está Si queremos. Por cierto, el señor el segundo soldado, el de marrón, el que está, que está apoyado de espaldas, que está apoyado de espaldas, ¿no?, el que tiene toda la armadura o la vestimenta de marrón, digamos, el segundo a contar desde la izquierda del cuadro, es el propio Piero de la Francesca. Así que vieron que Hitchcock tampoco sigue una tradición, es el propio Piero de la Francesca. Y ahí, si queremos, también se puede interpretar, si queremos, simbólicamente, por la primera historia es un soldado más que está dormido porque ante la grandeza, ante la resurrección, ante el milagro de Cristo, estos soldados están dormidos. ¿Qué quiere decir? Hay uno que, el primero a la izquierda, se está como despertando, no están visto la luz, están en la oscuridad. Y el propio Piero, nada menos, que seguramente orgullo profesional no debía faltar, se auto representa allí, si queremos, ¿no?, como alguien que está dormido. Esto es que el propio autor no está a la altura de lo que está haciendo. ¿Ves? Heterónomo. Por cierto, la lanza, o el mástil, ¿cómo se llama esto? Sí, el estandarte, el pie del estandarte de la bandera triunfante de Cristo, la ven, la reproducción, acá es lo más, ven que está en línea recta, parece salir en línea recta de la cabeza, detrás de la cabeza de este soldado, que a su vez es un autorretrato de Piero la Francesca. Esto es como que la idea de ese cuadro, de la cabeza de este soldado, pero que a su vez es, si queremos, un autorretrato del pintor, de Piero, del propio Piero, se comunica verticalmente, es como que vertical, ahí tenemos el eje vertical. Se comunica, está saliendo la idea, aunque está dormido, como todo persona, todo hombre, todo ser humano que todavía no ha alcanzado la resurrección, la nueva vida, la vida eterna, no ha salido de la muerte, le sale, sin embargo, en eje vertical, esa idea, esto es esa imagen, esa intuición para el cuadro que estamos viendo. Pero acá no lo importante, lo fundamental es que el niño florentino, el matrimonio florentino y el señor de la esquina y el qué sé yo, y el que vendía agua por ahí o vino, vamos a hacerlo un poco más interesante, en Firenze, decía, sí, claro, esta es la primera historia y la segunda historia. La segunda iba si quería. En cambio, si volvemos, no hace falta, Antonio, el nacimiento de Venus, había que ir ya con un manual de instrucciones, ¿no? Manual de instrucciones extraordinario, ¿no? O sea, textos de la biblioteca de Apolodoro y de tantos otros autores. Bien. Por cierto, la biblioteca de Apolodoro hay una excelente traducción castellana. Hay una de Gredos, actualmente, y hay una anterior de los años 40 en Buenos Aires, cuando Buenos Aires, la Universidad de Buenos Aires, se ocupaba de lo que tenía que ocuparse, que es nuestra tradición griega, nuestra tradición europea, y no perder tiempo con... Bueno, dejemos eso. Está claro, el cambio acá, ¿y esto qué es? Pero esto no está en la primera. Esto lo hereda como problema el cine. El cine. Y el cine, el concepto de cine, en esta, para nuestra teoría, es que siempre, para que sea concepto de cine, para que sea cine, para que sea arte, incluso, porque nuestra teoría del cine, nuestra teoría llamada el concepto de cine, está centrada en el cine, pero es el primer capítulo dedicado a una filosofía del arte, que se continúa en la traducción de la melancolía, sobre la poesía, dominio eminente, ¿no?, sobre lo fantástico y la clase B y la cultura tradicional en diáspora, y un libro dedicado a un autor como Hitchcock. Pero esto ya es una filosofía del arte centrada en el cine. Centrada en el cine, ¿por qué? Porque al menos en esos años, 2005, cuando escribíamos esta primera edición, suponíamos que era algo que todavía más o menos estaba, no vivo,
pero sí que era el único arte que la mayor parte de la gente consumía, ¿no? Tenía como hábito. ¿No? Ya sabíamos hace tiempo que sí, lo hubiéramos entrado en ese momento, empezando por la poesía, bueno, hubiera sido un poquito más difícil. Bueno, lo sigue siendo. Bien, y esto pasa en el cine. ¿No? Ese es el ajuste de cuentas. Esto es que tiene que haber una primera historia. Pensemos en Hitchcock también porque pueden recurrir, ¿no?, a nuestro libro, Hitchcock en obra, o a Dominio Eminente, donde hacemos un pormenorizado análisis de esa obra maestra absoluta, que es Cat People, ¿no?, llamada aquí La Mujer Pantera, de Jacques Tourneur. O sea que en el cine, en el concepto de cine, puede probarse algo, ¿no? Bien, entonces, así como en Hitchcock, por ejemplo, como veremos, ¿no?, en La Ventana Indiscreta, o en Vértigo, en Psycho, ¿no?, o sea que no es psicosis, es psicópata, una pésima traducción, así que la vamos a llamar Psycho a partir de ahora, o sea que no es psicosis, sino psicópata. Hay una primera historia, comprensible para todo el mundo, como la primera historia de Piero de la Francesca, ¿sí?, y de tantos otros pintores, y una segunda, a la cual se puede o no se puede acceder, o se puede o no se puede acceder, una simbólica, ¿no?, pero no está obligado a adivinar qué es. O sea, uno va a ver Psycho, vuelve a ver Psycho y dice, ¿qué es esta señora que se llevó la guita? Acá $40.000 era. Ya con la inflación tendría que, por la desdichada Marion Crane debía llevarse un poco más de guita. Bueno, ¿qué son esos cuales? No, trabaja en una inmobiliaria. ¿Y por qué? Una inmobiliaria, ajá. ¿Y qué empieza? Y que va a un hotel de citas, un hotel alojamiento, un telo, como decimos los porteños, y no tienen una casa propia. Paradójicamente, trabaja en una inmobiliaria. Un atorrante, un millonario, un nuevo rico, grosero, le refriega la guita por la cara, roba. ¿Se entiende? ¿Sí? La primera historia la entendía el señor Smith. Ahí está, el matrimonio Smith. Estamos en 1960 en Los Ángeles. Che, vamos a ver una película. Psycho. ¿Se entiende la primera historia? ¿Sí? Ahora, hay otra cosa. Sí. Está obligado el espectador a entender eso. Esto otro. Están las cosas ahí. La cortina de la ducha tiene 10 argollas. Y hay que contarla. Ahora se puede contar más fácil. ¿Sí? ¿Por qué hay 10? ¿Qué sé yo? No sé. Mirá, puede ser porque no sé, el jefe, el que ayudante de Hitchcock, che, traigan una cortina, y apareció con 10. Pero son redondos, son circulares. Vemos otros círculos en la película. Al final, el faro del automóvil, ¿de dónde sale? De una... Bueno, por lo que se llama analogía, comparación, que es también lo que se utiliza en las otras ciencias, llamadas, no necesariamente estamos de acuerdo, exactas, comparación. Lo que se hace en física, en química, ¿no? Se va comparando, ¿no? Se va haciendo, ¿no? Y de esa comparación, ¿no?, de esa inducción, se intenta sacar una ley general. Obviamente no es demostrar esto, que creo que es demostrable, estamos seguros que es demostrable, pero no es 2 más 2 son 4. ¿Sí? O la ley de gravedad. Entonces tiramos algo al suelo, cae verticalmente, es atraída por el centro de la Tierra, patatín, patatán. Con un telescopio vemos el Sol y las demás estrellas. Pero, ahí está, asistimos a eso. Por supuesto, que yendo para atrás, esta primera historia, conocida, comprendida por todos, aunque con algunos elementos históricos que fueron, ese es otro tema, la primera historia, ¿no?, el argumento, el plot de Antígona, de Sófocles, o Hamlet, de William Shakespeare, es comprensible, no solo comprensible, transmisible a alguien que no sabe quién es Shakespeare, o oye hablar por primera vez de esta obra, y se le puede contar a un chico de 10 años, de 5 años. Y después hay una segunda.
si se quiere. Bien. En cambio, seguimos con el Renacimiento. Creo que el romanticismo ya viene para la segunda. En cambio, obviamente no es que vamos a hacer una estricta cronología, para eso está el libro, y un seminario es, ¿no?, es sembrar, de ahí viene seminare, a partir del libro, a partir del texto, ¿no?, que es un tejido. Ahí viene, ¿no? Acá vamos tal vez autoconscientemente, espero, a desenredar un poco la madeja de este texto. Tenemos la figura en el tapiz, como diría Henry James, y vamos a tratar de... Bien. En cambio, si asistimos, por ejemplo, a un acertijo tarkovskiano, donde la gente empieza a levitar, no sabemos cómo, con música de Bach en el fondo, esto es, esta gente levita, pero es algo religioso. O si al comienzo del sacrificio llega, ¿no?, mientras se siga hay música de Bach y se ponen planos de un cuadro de Da Vinci que se llama La adoración de los magos, que ustedes tienen que conocer qué es eso. Entonces llega un cartero que leyó a Nietzsche, también puede ser los carteros en Suecia, donde se desarrolló la película, sabemos que son cultísimos. Pero luego el protagonista, en voz alta, dice, ¿qué dice? El mundo moderno es un enorme error edificado en el olvido del pecado original. O sea, ya nos dijo todo cómo tenemos que ver la película. Y seguirán las levitaciones, ¿sí? Una sirvienta que se llama María, ¿no?, que él se arrodilla, María ruega por nosotros, la sirvienta empieza a levitar, perdón, la empleada doméstica, disculpe, empieza a levitar. También hay un señor que intenta andar en bicicleta y se cae a cada rato. Se ve que no era un ciclista un tanto aficionado. Entonces el espectador, la espectadora, ¿y esto qué es? Entonces alguien puede venir, aunque ya le anunció qué es la película, el olvido. El señor Hitchcock, Alfred Hitchcock, en Psycho, piensa lo mismo que el señor Tarkovsky. El mundo moderno es una... Pero no lo dice. No es un sacerdote, no es un cura, ¿no? Es un artista católico, sí, absolutamente. Pero filma para todo el mundo, ¿no? Sí, filma para todo el mundo. ¿Quiere bajar línea, predicar? No. Pero sí sostener ese mundo, digamos, esa visión del mundo, católica, cristiana, sí, claro, pero no se va a apoyar en Bach, en Leonardo da Vinci. Así que estamos, de nuevo, recurrimos, vuelve a aparecer este problema, este tema de los cuadros contemporáneos al Renacimiento, de lo que podemos llamar dirección de el Botticelli del nacimiento de Venus y el de Piero de la resurrección, pero con una diferencia fundamental. Volvamos entonces, no a Antonio, creo que nuestro público, nuestros alumnos, ya lo han visto, o sea, no hace falta que volvamos a eso. Pero si volvemos al nacimiento de Venus, sí, está todo este problema, está, pero vieron que bien dibujado que está. Quiero decir, aunque no se sepa, todavía hoy, ¿no? Van a la galería de Uffizi, ahí en Florencia, al costado, hoy mismo, ¿no? Con una guía, dicen, no, mire, esta es la concha nacida de la espuma del mar, todo eso, ¿no? Va a estar en un catálogo, o sea, hay un catálogo, pero tanto los primeros espectadores, veedores de este cuadro en la Florencia de 1490, como hoy, ¿sí? Aún el turista, digamos, oriental, chino, no sé si ahora seguirán yendo, dice, pero qué bien dibujado que está, qué hermosa esta mujer, qué lindo desnudo, ¿sí? Qué colores. ¿Sí? Entonces, si bien es una alegoría, tiene una belleza. Ahora bien, mis queridos alumnos y alumnas, ¿qué podemos sacar de que está técnicamente bien hecho? Que se usó una lente correcta, o que en este caso, en esa época, ¿no? El celuloide, podemos rescatar el celuloide. No, el celuloide está, no.
Por eso, el tema, el error de la alegoría, llega a sus últimas consecuencias en el concepto de cine. Porque ahí podemos, ya que estamos, agregar esta otra definición complementaria del concepto de cine. En el cine, en el concepto de cine, por eso ha llegado a su fin, se extreman radicalmente, hasta las últimas consecuencias, todos los problemas, todos los interrogantes, todas las polémicas de la historia del arte, al menos occidental. O sea que ese problema, nacido en el Renacimiento y extendiéndose a lo largo de siglos, en el cine lleva hasta la última conclusión. Así como veremos, si Dios quiere, que otros temas, otras polémicas, otras divergencias filosóficas, estéticas del pensar y poetizar también se extremarán en el cine. Por eso la importancia, la urgencia del cine. Esto es que si no entendemos el cine, primero hay que disfrutarlo, ahí está, para una primera historia, ¿no? ¿Sí? O sea, que su tecné, ¿no?, sea buena. ¿No? Pero Hitchcock no hace esa toma maravillosa, esa secuencia del asesinato en la ducha de la desdichada Marion Crane, pues dice, bueno, voy a hacer algo técnico, ya veremos. ¿No? Sino que tiene ahí mismo un significado. ¿Sí? ¿No? Primero está, y después es otra cosa. Si queremos, entonces el cine es aquello donde toda la historia del pensar y poetizar occidental se concentra. Es el último round y la última posibilidad de Occidente ¿de qué? Bueno, de saber para qué vive, ¿no? De saber qué es, ¿no? De saber esas tres preguntas básicas que uno de mis tempranos profesores de filosofía dice que son las preguntas que se hace la señora o el señor cuando va a comprar tomates, carísimos desde luego y verdes, como vienen al menos en Buenos Aires. ¿Qué somos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? Esa es toda la filosofía. ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? Y hacia dónde vamos. Esa es toda la filosofía. Y el cine, como antes, desde luego, Dante y Shakespeare y un montón de pintores y filósofos y políticos, ya desde Platón, ¿no?, donde también tenemos este tema, esta polémica, ¿no?, el cine ahí está, lo pone en escena, lo hace evidente. Pero lo tiene que hacer evidente para que nosotros podamos usar, como diría el detective de Agatha Christie, a quien ahora le quieren cambiar algunos títulos, parece que no, es su detective Hercule Poirot, para, ¿cómo era? Mover, poner en práctica, en movimiento, nuestras pequeñas células grises. Para poner en movimiento, activar nuestras pequeñas células grises, no nos tienen que dar la papilla servida, ¿no?, como el bebé, al recién nacido. Entonces no nos tienen que explicar al comienzo de la película, como el sacrificio, se llama el sacrificio, ¿de qué trata? Y apoyándose, vení Leonardo, vení Bach, ayúdame, ¿no? Porque además de ser esto que estamos diciendo, en general, ecuménicamente, lo que se llama o está a punto de casi en el pasado, tal vez lo que en unos pocos años se llame espíritu occidental, europeo, lo que fuere, aparte, es un insulto a nuestra inteligencia. O sea, nos están tomando por tontos. Obviamente existen series de prejuicios, el peso del número, como dice el etólogo Conrad Lorenz, el peso del número, ¿qué quiere decir? Y no, bueno, qué sé yo. Sí, la verdad que era un bodrio esto, Tarkovsky, o 2001, me dormí como pocas veces porque es una tontería, evidentemente es una tontería, es tedioso y tonto, pero, y fui como, no sé, fue mis compañeros de la oficina o de la universidad, entonces, quedar como un paria que el destino se empeñó en deshacer, como dice Lepera. Y también somos humanos, podemos invitar a una chica o un hombre, alguien con el cual o con la cual
queremos tener algún tipo de vínculo sentimental. Entonces terminamos diciendo, pues es aceptable, quiero decir, desde luego, ¿no? Como diría San Ignacio de Loyola, es una reserva mental. Esto es, uno dice en su interior, esto es un plomazo, es un insulto a la inteligencia, pero por razones de convivencia con el grupo social, el club de tenis, la chica o el muchacho con el cual queremos tener cierto tipo de intimidad, pero, salvo eso, que como diría Ignacio de Loyola, es reserva mental, eso que se dice todavía vulgarmente como jesuitismo, no, es reserva mental, ¿no? También es un poco de compasión, ¿sí? Porque si vemos a alguien y si vemos ya hemos entendido eso y no tenemos tiempo, ¿no? Porque hay que seguir trabajando o hay que bajarse del taxi o del colectivo, entonces una suerte de compasión, en vez de decir, mirá, cacho o cacha, no entendiste nada, fíjate, es así, es que decís que sí a eso. ¿Tá? En mi caso, yo no lo puedo hacer, nosotros no lo podemos hacer. ¿Por qué? Y porque trabajamos de esto, escribimos estos libros y ustedes asisten a estos seminarios y pagan. ¿Ah? Ahí no lo podemos hacer. Así que el tema, entonces, ese es el ajuste de cuentas del concepto del cine con el Renacimiento. Contra la naciente o posible, que después se va a extender hasta el día de hoy, autonomía de la esfera estética, reincorpora plenamente desde Griffith la heteronomía de la esfera estética. Hago esto también por otra razón. Esa razón generalmente, por lo general, tiene que ver con algo trascendente. También puede serlo con algo religioso, con una creencia, pero no decirnos y ponerse a levitar con música de Bach para decir, che, miren que estamos en una película religiosa. No. Hitchcock era tanto más creyente, pero no sabemos eso nos importa. Su confesor, después capaz que yo, quién era mejor cristiano, quién llegó más rápido al cielo. No sabemos o lo saben sus respectivos confesores. Pero si se nos plantean como directores de cine, nos ofrecen algo llamado arte, expresión, estético, y no con sotana, bueno, ahora no usan mucha sotana, digamos, con cuellito católico o con barbas ortodoxas, si se nos presentara así, perfecto, sí, padre, Pope, lo escuchamos, ¿sí? Ahora, si hace algo, ese plus, y ahí va una de nuestras definiciones del arte, es un plus, ¿no? Es un plus agregado a la naturaleza, es una naturaleza bis, es un exceso que pugna continuamente, y desde las cuevas de Altamira, con lo biológico y lo económico. Esa es nuestra definición del arte. Es un plus, ¿no? Algo, una naturaleza bis, algo que creamos nosotros, desde esas imágenes, algunas abstractas, por cierto, de las cuevas de Altamira o de otras cuevas, hace 1 millón de años, más o menos, años más, años menos, desde nacido el Homo sapiens, hasta el día de hoy. Eso es el arte. No es predicación. Eso tiene su lugar. Así que ese es el punto el primer punto. En este caso sí, por algo está al comienzo, fundamental, central, axial, eje del concepto de cine. Su pugna polémica contra el concepto de autonomía de la esfera estética. Y su radical, llevado al extremo, pugna polémica de lo simbólico contra lo alegórico. Que por supuesto también lo simbólico y lo alegórico, que se extrema en el concepto de cine, como todos los problemas y los filosofemas de la historia occidental, del pensar y poetizar occidental, también implica otras cosas. No es que simplemente vamos
Bueno, con el cine y con el arte nada es simple, lo han simplificado, que es otra cosa. Con eso también, no es que podemos entender que solo esta polémica radical, esta diferencia total, polémica, entre símbolo y alegoría, se da solo en el arte. Es una forma de pensar, son dos formas de pensar, de ver el mundo, aún políticamente, aún económicamente. Pero eso, para eso está el arte. Para dar una síntesis, una naturaleza vis, una toma de distancia, ¿no? Mediante una ficción, mediante una representación. Esto es algo vuelto a presentar, representación. Y no hay, ni habrá, mejor representación vuelta a presentar que el concepto de cine. Bien, seguimos, si Dios quiere, el próximo miércoles y ahí seguiremos con el ajuste de cuentas con el Renacimiento y también, bueno, empecemos con eso, con el ajuste de cuentas con el romanticismo, perdón. Cómo el concepto de cine ajusta las cuentas con el romanticismo. Y tal vez ya veamos las primeras, pero radical, drásticas diferencias polémicas entre el cinematógrafo y el cine. Esto es entre Lumière, Méliès y Griffith. Bueno, nos vemos, si Dios quiere, el miércoles que viene. Recuerden, angel.fareta@gmail.com. Pueden escribirme, también por Messenger, qué cosa no ha quedado clara, o necesitan bibliografía, o necesitan, no sé, qué cosa no dije bien, o no se entendió, qué balbuceo, ¿no? Cuántos dije. Tal vez hay gente que presta atención solamente a los que hago. Se ve que no ha asistido a muchas charlas de otros autores, ¿no? O sea que cada uno tenemos nuestros tics, ¿no? Nuestras manías. Podrían contarlos también, si les parece eso. Porque no puede tratarse todo ni en una hora ni en 8 clases de una hora. Así que espero, si quieren, no es obligatorio tampoco, pero si queda algún tipo de duda, nota al pie, adenda, serie de agregados, estaremos encantados de responderlo. No inmediatamente, ya que hay que vivir también, ¿no? Bien. Nos vemos el próximo miércoles entonces. Muchísimas gracias y hasta la próxima.